Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos otra vez a este curso de Evangelismo Bíblico con su amigo Jesús Gabriel Pérez. Estamos viendo la etapa de la preparación. Ya vimos en el video anterior el amor por los perdidos. Si tú no has visto este video, te recomiendo que vayas a ver primero ese, porque hoy vamos a aprender o a tomar el tema de conociendo el proceso de salvación y de predicar el Evangelio bíblico. ¿Está bien? Así que ve a ver el amor por los perdidos y luego regresas a este video. Vamos a estudiar el tema 2. Perdón, aquí estamos. Conociendo el proceso de la salvación. Habíamos aprendido, habíamos estudiado que una de las cosas que tenemos que desarrollar en nuestra vida para prepararnos en el proceso de evangelismo es el amor por los perdidos. Miramos que debemos desarrollar una carga por las almas, un amor por ellos, como Jesús decía. Bueno, la Biblia dice que Jesús, mirando a las multitudes, sintió compasión por ellas, como ovejas que no tienen pastor. Y hemos aprendido en el video anterior que debemos tener ese amor por los perdidos y desarrollar una carga por las almas y de vivir por el ejemplo. También estudiamos que nuestra vida, que nuestro ejemplo arrastre, ¿verdad?, a la salvación de las personas. Y eso tiene mucha importancia cuando tú y yo queremos ganar almas. Si tú no eres el ejemplo, si tú no tienes testimonio, difícilmente lo vas a lograr. Ahora vamos a ver conociendo el proceso de salvación. Si tú no conoces el proceso de salvación, difícilmente vas a entender cómo funciona el Evangelio. Y si no lo conoces, vas a predicar un Evangelio incorrecto, ¿verdad? Hay diferentes tipos de evangelios que lo vamos a ir viendo después. Para poder conocer el proceso de salvación, tenemos que usar la Escritura, ver cómo funciona, cómo es, y poder predicar un Evangelio bíblico. Dice, ¿qué es la salvación? Bueno, en el Antiguo Testamento tú puedes ver muchas veces cómo Dios salvó al pueblo israelita de distintas calamidades, mmm, eh, problemas políticos, vaya, calamidades también, invasiones de otros enemigos también. Podemos ver muchas cosas en las cuales podemos ver la palabra salvación. En el Antiguo Testamento dice las acciones de Dios al librar al pueblo del hambre, de la esclavitud, del pueblo judío, del pueblo hebreo, de otras dificultades frecuentemente se llaman acciones de salvación. Vemos cuando los israelitas fueron librados de Egipto, de Faraón, vemos una acción de salvación ahí. Cuando los asirios quisieron conquistar la ciudad y la asediaron el rey Ezequías oró a Dios, ¿verdad?, pidiendo protección, y dice que Dios les salvó de ellos, que vino el ángel de Jehová e hirió mientras ellos dormían a los asirios. Y hemos visto muchos ejemplos de cómo Dios ha libertado y ayudado a su pueblo. Bueno, pues la salvación en el Nuevo Testamento se puede referir tanto a la cura de una enfermedad o como ser librado del pecado. Y a veces a ambas, ¿verdad? La salvación incluye tanto la salvación de la muerte como de la condenación eterna. Cuando nosotros predicamos salvación, no se refiere a la salvación de algo cotidiano que nos esté sucediendo o temporal. Predicamos la salvación de una condición de separación eterna con Dios. En su sentido pleno, ciertamente incluye la vida eterna en presencia de Dios, pero también incluye el proceso de santificación que nos lleva a mayor comunión con Dios. ¿Cómo se produce la salvación? Pues quiero que sepas que la salvación no es algo que tú y yo lo podamos lograr, hacer que otra gente lo tenga. Solamente es por medio de Dios. La salvación es una conversión bajo la perspectiva humana. Podemos ver que una persona es salva porque su vida se ha convertido. Ya no es la misma persona, cambia
sus actitudes, sus emociones, sus pensamientos, hasta su forma física de expresarse, de hablar, hasta de caminar. Vemos cuando Dios actúa sobre una persona, se puede ver, se le puede notar. Si alguien es cristiano convertido, se le debe de notar, se le debe de haber un cambio en las personas. Pero para la perspectiva divina es un nuevo nacimiento, es una persona que nace de nuevo, donde lo viejo queda atrás y nace una nueva persona. Sucede en el momento en que el pecador, bajo la convicción del Espíritu Santo, se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el Señor Jesucristo. En este momento el pecador se convierte a Cristo y nace de nuevo. Debería ser instantáneo. Obviamente las personas tenemos que ir moldeando nuestra vida al carácter de Cristo. Obviamente nosotros tenemos que ir cambiando nuestra forma de ser. Eso no es instantáneo, ¿verdad? Pero que la conversión o el nacimiento nuevo debería ser instantáneo. Cuando una persona bajo la convicción toma una decisión y se arrepiente. Por eso cuando tú y yo evangelizamos, debemos llevar a la persona a reconocer su estado, su condición actual, ¿verdad? De perdido, que necesita una salvación, que necesita, que esté convencido y arrepentido. Sin arrepentimiento no hay salvación. Por eso es que Jesús cuando empezó su ministerio decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es importante eso. Si tú no llevas a la persona al arrepentimiento, no se va a producir la salvación. Por eso decía en los primeros videos que en el evangelismo bíblico no hay cebos. No usamos técnicas, trucos para ganar a la gente, solamente la palabra. Y se le dice cómo está su situación. Le tenemos que abrir los ojos de que está actualmente perdido, que necesita salvación. Si tú vas con las personas a evangelizar, le dices Dios te ama, Dios quiere cambiar tu vida, ven, te va a cambiar tu matrimonio, va a restaurar esto, y tú empiezas a hacer ese tipo de evangelismo de prosperidad, de que Dios va a estar contigo. Pues la gente se va a emocionar y se va a acercar. Pero métete con su vida, con su condición, con sus actitudes y le dices, oye, no le gustas como eres a Dios. Tienes que cambiar, arrepiéntete. Ahí es cuando a la gente no le gusta, ¿verdad? Cuando usamos alguna especie de anzuelo para que la gente venga a la iglesia. Algunas iglesias dan comida, algunas iglesias dan ropa, y no es malo dar comida, dar ropa al necesitado, pero que no sea el truco para que la gente vaya a la iglesia. Y tampoco las personas deben ser um, forzadas a tomar una decisión. Nuestro trabajo como predicadores o como evangelistas, personas que llevan la palabra, es dar el mensaje. No debemos forzar a la persona a que tome una decisión en el momento. ¿Por qué? Porque tiene que tener una convicción firme y debe estar arrepentido. Amén. ¿Cuál es la base de la salvación? ¿Cómo tú puedes empezar a prepararte con versículos bíblicos eh, en la Biblia para ver qué digo, qué tengo que aprender de memoria, qué versículos tengo que estudiar? Mira, toda la palabra, cualquier palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, tú la puedes usar para evangelizar. Pero si quieres unas ideas, yo te he puesto aquí algunas. Tenemos, dice, la base es, número uno, Dios me ama. No tiene nada de malo que le digas a la gente, Dios te ama, pero que no sea el único mensaje, ¿sí? Que no sea el único mensaje. Romanos 5:8 dice, algunos ya lo deben de saber hasta de memoria, me imagino. Dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es muy claro lo que dice ahí, aún pecadores. No nos ama cuando ya somos perfectos. Dice que la Biblia que nos amó aún siendo pecadores. Entonces, ¿Dios ama al pecador? Claro que lo ama. ¿Sí? Claro. Pero no está contento con su vida.
Ahí no hay que confundir. Una cosa es que Dios ame al pecador, que por eso murió Cristo por nosotros, y otra cosa es que Dios esté contento con la vida del pecador. Por eso si tú le dices a una persona, Cristo te ama, puede que lo tome de tres formas. Número uno, como enojo, que te diga no es cierto, porque me he ido mal, porque mi vida no es como yo quiero. Puede que lo tome de forma, pues no sé cómo decirlo, de una forma de decir, sí me ama, o sea que así como soy borracho, mentiroso, mujeriego, como sea, drogadicto, asesino, me ama, ok, entonces lo sigo haciendo. Y puede que lo tome de otra manera, ¿verdad? Que esa frase, Dios me ama, lo haga cambiar y arrepentirse. ¿Sabes? Sí puede que tenga cualquier impacto. Por eso es que no debemos de confiar con decir, eso te ama, o Dios te ama, Dios te ama. Sí, dile Dios te ama, toda la gente te lo va a creer, pero no debemos de parar ahí. Tenemos que llevarlos al siguiente nivel, que es el pecado me separa de Dios. Tenemos que decirle, Dios te ama, sí, pero eres pecador. Si tú quieres, no le puedes decir eres pecador para que no se sienta ofendido, pero lo puedes guiar a que él mismo reconozca su condición. Si tú vas a una plaza y le dices, todos son pecadores, y te empiezas a predicar así, la gente se va a ofender, porque la gente, muchos no se consideran pecadores, o muchos van a decir, sí, todos somos pecadores, van a decir, pero Dios nos ama, y eso es justo, y Él sabe lo que estoy sufriendo, y por eso Dios me va a perdonar. No, por eso hay que tener mucho cuidado en lo que decimos cuando estamos evangelizando. Tenemos que llevar a la gente a que reconozcan que todos, dice la Biblia, Romanos 3:23, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Lo estoy leyendo en Romanos 3, la Reina Valera 2015. Tenemos que entender que todos somos pecadores. Romanos 3:10-12 dice, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Otro punto es que las buenas obras no me salvan, dice la Biblia que fuimos salvos, pero no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. La salvación viene por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación no se basa en las obras que hacemos, sino que en la fe que tenemos en Él, ¿verdad? Y ni siquiera esta es de nosotros, dice, es un don de Dios. Si alguien tiene fe en Cristo, es porque es un don de Dios. Dios puso esa fe en el corazón del hombre. Ahí tendríamos que ver diferentes tipos de posturas y doctrinas, pero para no meternos en doctrinas o en discusión, podemos decir nada más que la única forma como yo puedo lograr la salvación es arrepintiéndome. No son las obras que yo hago las que me van a llevar a Cristo, sino la fe. Y la fe viene de Dios. Cristo murió. Otra cosa que tienen que saber la gente es que Dios no perdona a las personas así nomás. Dios es un Dios justo, dice la Biblia. Entonces Dios no puede perdonar el pecado así nomás. Dios me ama, pero al mismo tiempo, así como dice la Biblia, que Dios es amor, Dios es justo. Quiere decir que Dios no va a pasar por inocente al culpable. Suponiendo que un asesino es enviado al juez, un hombre que mató a 20 personas. Y el juez dice, bueno, yo soy un juez de amor,
un juez justo, amoroso, te voy a perdonar y eres libre. ¿Verdad que no es tan justo? ¿No parece tan justo? Imagínate si ese asesino es el asesino de algún familiar tuyo, vas a decir, oye, ¿por qué lo dejas libre si es culpable? De la misma manera, Dios es tan justo que no va a dejar libre al inocente. Pero gracias a Dios, Él mandó a su Hijo Jesús, dice, murió en la cruz pagando mi deuda y nos dio vida. Juan 3:16. Aquí hay varios versículos que podemos usar, pero el versículo clave que te puedes aprender de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que la gente sepa que Dios no perdona nomás porque sí, sino porque ya alguien lo pagó por nosotros. Amén. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Si ya conozco la base bíblica, por lo tanto debo creer en que Jesús murió por mí y creer que resucitó. Amén. Dice en Romanos 10:9, Romanos 10:9, versículo que debemos saber de memoria. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Él levantó entre los muertos, serás salvo. Es muy fácil, debemos de creer y confesar, confesión pública. No nada más creerlo en mi corazón, sino tengo que hacer una confesión pública donde yo reconozco que soy pecador, reconozco que necesito a Cristo y confesar con mi boca que creo en Él y que murió por mí y que resucitó. Muy claro. Ahora, a veces le obligamos que la gente diga esa oración, ¿verdad? ¿Quieres convertirte así? Repite esta oración conmigo, decimos. Es una mala práctica, ah, tiene buena intención, pero es una mala práctica. No debemos guiar a la persona de esa forma a que reciba a Cristo. Tiene que ser por arrepentimiento genuino, que lo haga solo. A veces la emoción de la persona se siente emocionalmente sensible, débil, y le hacemos hacer una oración. Y hace la oración y le decimos, ya eres cristiano. Pero no, el cristianismo o la salvación, ya eres salvo. La salvación se debe notar, debe ver frutos. El que yo repita una oración que alguien me dijo, vale nada, vale cero. Lo que importa son los frutos que muestra. Por eso no debemos forzar a las personas a que hagan una oración. Podemos guiarlas, ¿sabes qué? Mira, dice la Biblia, vamos a seguir leyendo, dice, reconocer la existencia del pecado. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice? Que si ¿qué debemos de decir? ¿Qué debemos de confesar? Primera de Juan 1:9. Que Dios es ¿qué? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, debemos guiar al oyente, a la persona que le estamos predicando, a que haga una confesión y le pida perdón a Dios. Vamos a ver un video más adelante de un ejemplo, pero tú puedes guiar a la persona, pero nunca decirle, dile esto, ¿verdad? Si alguien se me acerca y me dice, oye, hermano Gabriel, fíjate que no sé cómo lo voy a hacer, le falté el respeto a mi esposa y no sé cómo lo voy a hacer para reconciliarme con ella, está enojada conmigo, no me quiere ver. Yo no le voy a decir, bueno, hermano, mándale el mensaje, dile esto. No, pues si él realmente está arrepentido, de su corazón va a salir unas palabras de arrepentimiento. Igualmente con Cristo, con Dios, si alguien realmente está arrepentido, podemos guiarle, le podemos decir, mira, dile perdón, dile que lo necesitas, dile que te acepte, dile esto, tú mismo dile. Si tú le estás guiando lo que debe decir, probablemente corres el riesgo de que no lo haga sinceramente, ¿no? Con sinceridad, o lo haga por la emoción del momento. Y la confesión no es algo que se hace una vez y ya soy salvo.
constantemente todos los días uno debe estar confesando pecados. Uno siempre tiene que estarse poniendo a cuentas con Dios. Debemos aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Aquí es muy importante lo que dice, como mi Señor y mi Salvador. Muchas personas aceptan a Jesús como su Salvador, pero muy pocos como su Señor. Tenemos que enseñar a la gente, oye, ya te convertiste, ya aceptaste a Cristo en tu corazón, tienes que saber que tienes un Señor que te gobierna, a quien le debes cuentas, a quien le debes de pedir permiso, a quien le debes de contar tus problemas, a quien le debes de contar tus necesidades, tus tentaciones, con quien te tienes que reportar, como decimos, a la base, ¿no? Tienes un Señor con el que no te manda solo. Quieres hacer esto, tienes este proyecto, tienes este otro, tienes un Señor a quien tienes que rendir cuentas, a quien tienes que orar y decirle, Dios, tengo esto pendiente, tengo este compromiso, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, Dios, ayúdame con esto. Tenemos un Señor, no nada más debemos usar a Jesús como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor, mi Rey, el que me gobierna. Juan 1:12, también versículo clave que debemos saber de memoria. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hijos de Dios. A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Pero a los que le reciben, Dios le da esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Tenemos que hacerlo. Debo arrepentirme y convertirme. Hechos 3:19. Por lo tanto, dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. No nada más es arrepentirme, debe haber una conversión. Bueno, el arrepentimiento está en nuestras manos. La conversión viene de parte de Dios. ¿Sí? Decía un hombre, Juan Calvino, que él se, él se sentía como un hipócrita pintado. A él lo trataban de corregir sus pastores, lo moldeaban, le decían, cambia esto, cambia lo otro. Y él se sentía como que no era perdonado, como que no era perdonado, como que no era cristiano todavía, como que no era convertido. Pero se esforzaba en hacer las cosas bien, en no pecar, en no fallar. Y podemos hacerlo nosotros, podemos esforzarnos en no pecar, podemos esforzarnos, pero nunca vamos a dejar de ser un hipócrita pintado, como decía él. Debemos convertirnos de verdad y no tratar nomás de portarme bien y no fallarle a Dios, sino que realmente mi conducta sea tan buena que no se basa en conductas y reglas, en reglas que manejen mi conducta, sino en que me haya convertido de verdad, en una conversión verdadera. Amén. Al ser salvo, ¿qué pasa? Bueno, una de las cosas que tú puedes ahora sí prometer o, o decirle a las personas es que tus pecados son lavados por la sangre de Cristo. Isaías 1:18. Eso es lo más importante, que tus pecados sean lavados. Dice la Biblia, venga, pues, dice el Señor, y razonemos juntos. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En la Valera 60 dice, pongámonos a cuenta. ¿Sí? Y si tus pecados fueran rojos, vendrán a ser como blanca lana. No olvidemos que dice la Biblia que solamente los que tienen un corazón puro podrán ver a Dios, los que tienen sus manos limpias. También dice la Biblia en Romanos 3:30 que soy justificado. Cuando yo realmente tengo una conversión verdadera,
cuando yo me arrepiento, cuando yo me acerco a Cristo y de verdad le acepto y le reconozco, y mi vida es un estilo de vida que se está moldeando a Dios, dice que Él nos justifica, porque hay un solo Dios quien justificará por la fe a los de la circuncisión y mediante la fe a los de la incircuncisión. Está hablando que a todo aquel que cree en Jesús va a ser justificado. No porque lo merezcamos, sino porque alguien ya lo hizo por nosotros. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Un cristiano convertido es una persona que tiene paz. Aunque tenga deudas, aunque tenga enfermedades, dificultades, problemas en el trabajo, es una persona que maneja una paz que nadie entiende. Me pasó una vez que alguien se convirtió o alguien empezó a seguir a Cristo, porque decía, ¿por qué siempre tienes paz? ¿Por qué siempre estás tan tranquilo? Era un compañero que me decía así, y empezó a ir a la iglesia. Yo nunca le prediqué de Cristo. Él me veía siempre tranquilo, era un policía que se convirtió a Cristo. Creo yo que todavía sigue en los caminos de Dios, no sé. Empezó a ir a la iglesia porque veía mi paz, mi tranquilidad. Jamás le prediqué de Cristo. Dice la Biblia que uno de los frutos de nuestra salvación es que el Espíritu Santo nos sella. Dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Eso le puede decir al creyente. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando una persona es cristiana, verdaderamente el Espíritu Santo no lo deja pecar, no lo deja solo. Es una persona que está acompañada y lo sabe, que tiene el Espíritu Santo en su corazón, se le nota también, se le nota. Pasamos de muerte a vida, Juan 5:24. Juan 5:24 dice, de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, dice. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Porque nuestra condición era de muerte, estábamos condenados. Pero ya no hay condenación, dice en Romanos, sino que pasamos de muerte a vida. Soy llamado hijo, ya lo vimos ahorita, ¿verdad? En que tenemos esa potestad de ser llamados hijos. Charles Spurgeon dijo una vez, si tú nunca has tenido el deseo de que los demás sean salvos, es porque tú tampoco eres salvo. Un cristiano salvo tiene que tener el deseo de que otros sean salvos. Mira lo que yo estoy disfrutando hoy, antes no lo tenía. Quiero que los demás también lo tengan. Quiero que los demás también lo vivan. Amén. Hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a terminar el video. Y el próximo video vamos a hablar sobre predica el Evangelio bíblico. Vamos a hacer una oración. Si alguien tiene un comentario, si alguien tiene una opinión, una pregunta, una duda, mándenme un mensaje. O aquí por el mismo video de Facebook, o si lo ves en YouTube, mándame un comentario. Yo con todo gusto te lo voy a estar respondiendo a la brevedad. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias por este día, Dios, gracias que nos estás ayudando a entender tu palabra, a entender el mensaje, Dios. Gracias, Dios, ayúdanos a ser buenos obreros tuyos, a llevar la palabra de verdad, a poder ser evangelistas bíblicos, Dios, donde llevemos el mensaje, que seamos fructíferos, que tengamos un evangelio eficiente, que nuestro mensaje sea escuchado y sea como una semilla sembrada en buena tierra. Donde quiera que lo hablemos, donde quiera que andemos, tengamos fruto en nuestra vida, Padre. Gracias por el amor de tu Hijo Jesús hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Dios, tú moriste por nosotros. Gracias, Dios, que nos das tu palabra, que nos das el Espíritu Santo con el que fuimos sellados para ser dirigidos y guiados por ti, Dios. Gracias, amado Santo Dios.
Gracias por todo lo que tú nos das. Te pido que bendigas a cada persona que está viendo este video en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Compártelo, comparte el canal, comparte el video para que más personas puedan disfrutar de él y puedan aprender. Amén. Espero que se escuche bien. A veces no tengo la mejor cámara ni el mejor micrófono, pero espero que sea de bendición para tu vida. Amén. Dios te bendiga.